La Gran Pirámide de Giza, Egipto, ubicada en la meseta de Giza, a 18 kilómetros de El Cairo. La Gran Pirámide se erige como el monumento más antiguo y duradero de la lista. Fue completada alrededor del año 2570 a.C., como una tumba para el faraón Quips de la cuarta dinastía del Antiguo Egipto. Su construcción monumental tenía como propósito asegurar la resurrección del faraón y su ascenso al cielo, para vivir eternamente entre los dioses, transformado en una estrella. La Gran Pirámide fue la estructura más alta del mundo durante casi 4000 años, un testimonio asombroso de la ingeniería antigua. Se estima que se utilizaron entre 2.3 y 2.6 millones de bloques de piedra caliza y granito, con un peso promedio de 2 a 15 toneladas cada uno. Contrariamente al mito popular, la mayoría de los arqueólogos coinciden en que no fue construida por esclavos, sino por trabajadores especializados y bien alimentados que trabajaban por temporadas y que incluso tenían tumbas cerca de la pirámide, lo que denota un estatus de respeto por su labor. El hecho de que la Gran Pirámide sea la única de las 7 maravillas que sigue en pie no es una simple cuestión de suerte, sino el resultado de decisiones de ingeniería y geología excepcionales. A diferencia de otras maravillas, construidas en regiones sísmicamente activas, la pirámide fue levantada sobre un lecho de piedra caliza sólida, de la cual se extrajeron muchos de sus bloques de construcción. Este cimiento geológico, combinada con su forma intrínsecamente estable que distribuye el peso de manera uniforme, la hizo extraordinariamente resistente a los terremotos que derribaron a las otras obras monumentales. La Gran Pirámide de Giza simboliza la máxima aspiración de sus constructores a la inmortalidad, y su éxito en la resistencia al paso del tiempo representa el fracaso de todas las demás. Los jardines colgantes de Babilonia, Irak. Los jardines colgantes de Babilonia son la maravilla más enigmática y cuya existencia histórica ha sido más cuestionada. La leyenda principal sostiene que fueron construidos alrededor del año 600 a.C. por el rey Nabucodonosor II para complacer a su esposa Amitis, quien extrañaba los paisajes montañosos de su tierra natal. Se describen como un sistema de terrazas elevadas con exuberante vegetación y árboles exóticos, irrigados mediante un sofisticado sistema de elevación de agua, posiblemente utilizando un tornillo de Arquímedes para extraer agua del cercano río Éufrates. No existen textos babilónicos contemporáneos que los mencionen, y la evidencia arqueológica es notablemente escasa en el sitio de la antigua Babilonia. Todas las descripciones provienen de fuentes griegas y romanas, que escribieron siglos después del supuesto apogeo de los jardines. Esta falta de evidencia ha llevado a diversas teorías. Una de ellas propone que los jardines son una creación puramente mítica, un ideal romántico del Oriente en la literatura clásica. Otra sugiere que existieron pero fueron destruidos sin dejar rastro por la conquista persa alrededor del año 126 a.C. Una tercera teoría, respaldada por algunos arqueólogos, plantea que los jardines existieron, pero que se encontraban en Nínive, la capital del Imperio Asirio, y fueron erróneamente atribuidos a Babilonia en los relatos posteriores. Esta idea se basa en la existencia de relieves asirios que muestran jardines en terrazas y sistemas de acueductos que encajan con las descripciones. Este misterio subraya la naturaleza de la lista original de las maravillas en más que un inventario de hechos arqueológicos. Es una construcción cultural basada en relatos de viajeros y crónicas que se perpetuaron a lo largo del tiempo. El templo de Artemisa, Turquía, ubicado en la antigua ciudad de Éfeso, actual Turquía, fue un majestuoso centro de culto dedicado a la diosa griega de la caza, Artemisa, conocida como Diana por los romanos. Su construcción, iniciada alrededor del año 550 a.C., por el rey Creso de Lidia, fue un proyecto colosal que tardó unos 120 años en completarse. El templo era famoso no solo por su tamaño, sino también por su belleza artística, con 127 columnas jónicas que engalanaban la estructura. Además de su función religiosa, servía como un importante centro de peregrinación y mercado, atrayendo a comerciantes y artesanos de todo el mundo conocido. El templo encontró su primer final en un acto de pura vanidad humana. En el año 356 a.C., un pastor llamado Eróstrato prendió fuego al edificio, con el único objetivo de pasar a la historia a través de la destrucción. Este acto, conocido como fama erostática, le aseguró la notoriedad que buscaba, y a la vez, privó al mundo de una de sus maravillas más celebradas. Irónicamente, el incendio ocurrió la misma noche del nacimiento de Alejandro Magno, quien más tarde se ofrecería a financiar su reconstrucción. El templo fue reconstruido varias veces a lo largo de los siglos, pero su destrucción final se atribuye a un ataque de los godos en el año 262 después de Cristo. Los materiales del templo fueron posteriormente reutilizados en otras construcciones. Actualmente, solo una columna solitaria de las 127 originales permanece en pie, junto con las ruinas de su fundación, mientras que muchos de sus artefactos
se exhiben en el Museo Británico. La estatua de Zeus en Olimpia, Grecia. La estatua de Zeus era una colosal escultura de unos 12 metros de altura, ubicada en el interior del templo, dedicado al mismo dios en la ciudad de Olimpia, el epicentro de los famosos Juegos Olímpicos. Creada por el legendario escultor Fidias alrededor del año 430 a.C., la estatua no era solo una obra de arte, sino un símbolo del poder divino y un testimonio de la importancia religiosa de la ciudad. Se trataba de una ofrenda a Zeus, el dios de dioses, en el santuario donde se celebraban los juegos en su honor. La obra fue elaborada con la técnica crisoelefantina, que consistía en una estructura de madera recubierta con láminas de oro y marfil, representando las vestiduras y la piel de la deidad. Se representaba a Zeus sentado en un trono ricamente decorado con marfil, ébano y piedras preciosas, sosteniendo una pequeña estatua de la diosa Nike en su mano derecha y un cetro con un águila en la izquierda. Su final no fue violento ni rápido. Con la expansión del cristianismo y la prohibición del culto pagano, la estatua fue trasladada a Constantinopla en el siglo IV DC. Se cree que fue destruida por un incendio en el siglo V después de Cristo. No quedan restos de la estatua, y su memoria perdura solo en las descripciones de los historiadores antiguos y las reproducciones en monedas. El mausoleo de Halicarnaso, Turquía, fue erigido por la sátrapa Artemisia II Don, en honor a su difunto esposo y hermano, mausoleo en la ciudad de Halicarnaso, actual Bodrum, en Turquía, iniciado alrededor del año 353 a.C. El monumento alcanzaba una altura de 50 metros y se destacaba por su estructura de mármol blanco, con 36 columnas y una estatua de una cuadriga en la cima. La obra era tan espectacular que su nombre, mausoleo, se convirtió en un término genérico para cualquier gran monumento funerario. Tuvo la peculiaridad de resistir exitosamente las invasiones de Alejandro Magno y los ataques de los bárbaros y árabes. Sin embargo, no pudo hacer frente a una fuerza natural devastadora, a los terremotos. La estructura fue dañada por una serie de sismos a lo largo de la Edad Media, con su destrucción final documentada. Alrededor de 1404 después de Cristo, los caballeros cruzados que llegaron al lugar en el siglo XV encontraron las ruinas y utilizaron sus piedras para construir el castillo de San Pedro de Halicarnaso. Hoy en día, solo quedan las ruinas y fragmentos de su estructura, con algunas de sus esculturas más notables conservadas en el Museo Británico. El Coloso de Rodas, Grecia. El Coloso de Rodas fue una gigantesca estatua de bronce que representaba al dios sol griego, Helios, protector de la isla. La estatua fue erigida en el puerto de la isla de Rodas entre los años 294 y 282 a.C., no solo con un propósito de guía para los barcos, sino principalmente para conmemorar la victoria de los rodios sobre el asedio de Demetrio Poliorcetes en el 305 a.C. El monumento fue forjado por el escultor Kers de Lindos y medía 32 metros de altura. La vida del coloso fue, trágicamente, muy corta. Estuvo en pie solo 66 años, hasta que un devastador terremoto en el año 226 a.C. lo derribó, rompiéndose a la altura de las rodillas. Los habitantes de Rodas, temerosos de ofender a Helios y aconsejados por un oráculo, decidieron no reconstruirlo y dejaron sus imponentes restos en el suelo durante casi 900 años, atrayendo a viajeros y admiradores. El final de la estatua llegó en el año 654 después de Cristo, cuando los restos de bronce fueron vendidos como chatarra a un comerciante judío tras la conquista árabe de la isla. La leyenda sostiene que se necesitaron 900 camellos para transportar el metal. No queda ningún rastro físico de la estatua en el Faro de Alejandría, Egipto. Construido en la isla de Faro, a la entrada del puerto de Alejandría, el faro fue una maravilla de la ingeniería antigua. Fue encargado por Ptolomeo I y completado bajo el reinado de su hijo, Ptolomeo II, entre el 285 y 247 a.C. Su propósito principal era guiar a los navíos hacia uno de los centros comerciales más importantes del Mediterráneo, una tarea vital en una costa sin puntos de referencia naturales. En 1900, la torre, de más de 100 metros de altura, era la segunda estructura más alta del mundo antiguo después de la Gran Pirámide. Su luz, generada por una gran hoguera y amplificada por un espejo de bronce, era visible a 50 kilómetros de distancia por la noche. A pesar de su solidez, el faro de Alejandría sucumbió a una serie de terremotos que lo dañaron progresivamente a lo largo de los siglos. Desde el año 796 hasta el colapso final, en 1323,
Después de Cristo, los escombros de la torre fueron reutilizados en el siglo XV por el sultán Qutb para construir una fortaleza medieval en el mismo lugar. Sin embargo, la historia del faro no terminó con su colapso en 1994. Arqueólogos franceses descubrieron muchos de sus restos en el fondo del mar, en el puerto oriental de Alejandría, un hallazgo que ha revivido el interés en este monumento perdido. El destino de las 7 maravillas del mundo antiguo es un estudio de la impermanencia. La mayoría de estas monumentales obras maestras existieron por periodos de tiempo relativamente cortos, en marcado contraste con los milenios de antigüedad de la única que sigue en pie. El mausoleo de Halicarnaso y el faro de Alejandría tuvieron una vida relativamente larga, de más de 1500 años, al igual que la estatua de Zeus y el templo de Artemisa. Sin embargo, el coloso de Rodas, a pesar de su inmensa escala, existió por apenas 66 años, demostrando una fragilidad sorprendente. La destrucción de la mayoría de estas maravillas fue causada por terremotos, mientras que otras sucumbieron al fuego. Esta aleatoriedad y la vulnerabilidad de las obras ante las fuerzas naturales, en marcado contraste con la resistencia milenaria de la Gran Pirámide, es lo que las envuelve en un aura de leyenda. Mientras reflexionamos sobre estas maravillas perdidas, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué estructuras de nuestro tiempo serán consideradas maravillas por las generaciones futuras? ¿Qué legado estamos construyendo que resistirá el paso del tiempo y los elementos? No olvides suscribirte para más viajes fascinantes. Hasta la próxima.